So we're in Colossians 2. Estamos en Colosenses 2, My favorite verse 6, en su versículo favorito, el 6, that we didn't really finish looking at last week. que realmente no terminamos de ver la semana pasada. And Arceli, if you would read Yes. that again. Of course. Voy a leer otra vez el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Mm-hmm. Same way that we got saved, we're to live. De la misma manera en que nos salvamos, de esa manera tenemos que vivir. Back in Romans chapter 5, En Romanos capítulo 5, in verse 10, versículo 10, Arceli, if you would read that verse. yes, voy a leerlo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. And so how were we saved? ¿Y cómo nos salvamos? We were one-time enemies, but we were brought to a friend of God's by faith. Fuimos en un tiempo enemigos, pero luego fuimos hechos amigos de Dios por fe. And then it says in this verse, even more than being saved by faith, Y luego dice este versículo que mucho más de siendo salvos por fe, we are also being daily delivered from sin's dominion by his life, and that is all by faith. dice que mucho más que ser salvos por fe, estamos siendo liberados del dominio del pecado a diario por su vida, por fe. And as we mentioned last week, without faith, any desire of ours to walk with the Lord and grow in grace is absolutely hopeless without faith. Sin fe, cualquier deseo nuestro de andar con el Señor y crecer en su gracia es completamente sin esperanza, sin fe. And again, we tend to overlook the Y tendemos a importance ignorar of faith la importancia de la fe in our Christian life. en nuestra vida cristiana. Last week we looked at Hebrews chapter 11, verse 6. La semana pasada miramos Hebreos, capítulo Which 11, says, without faith, it's impossible to please him. 11, versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradarlo a Él, a Dios. And keep in mind what biblical faith is. Y mantened en mente lo que es la fe bíblica. In Hebrews 11, En Hebreos 11, verse 1, versículo 1. Arceli, if you'd read that verse. Yes, of course. Yes, Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith is the assurance of things hoped for. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. The evidence of things not seen. La evidencia o la convicción de lo que no se ve. And evidence is always, in a courtroom, is always based on facts. La fe en un juicio, en una sala o en una corte está siempre basada en hechos. And as we mentioned last week, what are the facts that our faith
is based on. Y como mencionamos la semana pasada, ¿cuáles son los hechos en los que se basa nuestra fe? It's the facts of God's word. Son los hechos de la palabra de Dios. So biblical faith must be based on the word of God. Así que la fe bíblica debe estar basada en la palabra de Dios. And if we say we have faith and we're striving to believe something, but it's not based on the word of God, then that's not biblical faith. Y si estamos intentando creer algo, pero no está basado en, it is not based on biblical facts. You said, or what kind of facts? Say it again. Like you said, if we're striving to believe something, but it's not based on biblical facts, or Biblical, if it's not based on biblical truth, I'm sorry. oh, okay. Si no está basado en verdades bíblicas, entonces no es una fe bíblica. See, that's not biblical faith. Yes, eso no es fe bíblica. Okay. Yeah. And for many years, I believed that faith, what the faith that God is talking about here in the Bible, was striving to believe something, thinking that if I believe something hard enough, then God will make it come to pass. Yo por muchos años pensé que la fe bíblica era intentar creer algo, era que si yo creía algo con la suficiente fuerza, pues pasaría. But that's not the faith that he's talking about in the Bible. Pero esa no es la fe de la que se habla en la Biblia. So when he says without faith it's impossible to please him, then he's talking about something that he said in the Word of God. Pero cuando él dice que sin fe es imposible agradarle, está hablando de algo que está basado en la Biblia, en la palabra de Dios. I think I mentioned last week that oftentimes people have cancer and they believe that God's going to heal them. Por ejemplo, creo que mencioné la semana pasada de que hay mucha gente que tiene cáncer, pero creen o tienen fe de que Dios les va a sanar. And they end up dying. Y acaban muriendo. And people say at their funeral, well, he just didn't have enough faith. Y la gente en el funeral dice, bueno, es que no tenían suficiente fe. There's no place in the Bible that it says that God's going to heal us of cancer. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que Dios nos va a sanar del cáncer. I mean, there are verses that have to do with healing. Hay versículos que tienen que ver con la sanación, sanidad, perdón. But we can get into that at another time. Pero ya podemos ver eso otra vez, otro día, en otro momento. And so in Hebrews chapter 10, en Hebreos capítulo 10, in verse 38, el versículo 38, and Arcelia, if you would read that verse. Yes, dice el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. It says the righteous, the just, those that are declared righteous by faith shall live by faith. Aquí dice que el justo, que es el que es declarado justo por fe, vivirá por la fe. But then it goes on to say, if any man shrinks back in unbelief, my soul has no pleasure in him. Pero luego dice que si alguno retrocede, se echa para atrás, su alma no se va a agradar en eso. So that verse starts out by talking to Christians who are justified by faith. Ese versículo empieza hablando de cristianos justificados por la fe. What God is saying, if we Christians shrink back in unbelief, then his soul has no pleasure in us. Pero luego está diciendo que si el cristiano
se echa para atrás o retrocede, su alma no se va a complacer en nosotros. Then in Romans 14:23, we mentioned this verse last week. En Romanos 13, 20, 13, 23, 14:23. oh, 14, 14, 23, que lo mencionamos la semana pasada. And as I mentioned last week, we're going to take this verse out of context. Como dije la semana pasada, estamos sacando este versículo de contexto. He's speaking of eating meat that is offered to idols. Aquí está hablando de comida, de carne que ha sido ofrecida a los ídolos. And he says in verse 22, have you faith? Go ahead and read verse 22, Araceli. Aquí en el versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenía para contigo delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. So see, he's talking about condemning oneself for eating meat that was offered to an idol. Aquí está hablando de condenarse uno a sí mismo por comer carne que es ofrecida a un ídolo. Then read verse 23, Araceli. Ahora voy a leer el versículo 23 que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Because he eats not of faith. Porque come no de fe, con fe, Then he says, for whatever is not of faith is sin. porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. So whenever we are doubting whether we're doing the right thing, and we go ahead and do it, then God says that's sin. Así que cuando sea que estamos dudando de si estamos haciendo lo correcto o no, y vamos y lo hacemos, entonces eso es pecado. Why? ¿Por qué? Because we don't have faith that this is what God wants us to do. Porque no tenemos fe en que eso es lo que Dios quiere que hagamos. So then, therefore, we are walking in the flesh. Por tanto, estamos andando en la carne. And the flesh is influencing our minds at that point. Y la carne está influenciando nuestra mente a ese punto. And of course, Romans 7:18 says, in my flesh dwells no good thing. Por supuesto, en Romanos 7:18 dice que en la carne no habita nada bueno. There's another verse that's rather interesting over in Hebrews chapter 12. Hay otro versículo interesante aquí en Hebreos 12, in verse 15. versículo 15. ¿12, 15? Yeah, 18. Okay. Romans or Hebrews 12:15. Hebrews. Hebreos Araceli, 12. if you read that verse. Of course. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. I want you to think about this whole thing of faith and grace. Quiero que penséis en toda esta cosa de la fe y la gracia. And he says here, if we fail to take possession of the grace of God by faith, aquí dice que si fallamos al obtener la posesión de la gracia de Dios por fe, the words God pours out his grace on us, and if we fail to take possession of that grace by faith, bitterness sets in, it troubles us, and it affects everybody around us. Dios derrama su gracia, pero si nosotros fallamos y no la, o sea, si nosotros no la aceptamos, no la recogemos,
entonces la amargura surge, estorba a todo el mundo y afecta a todo el mundo alrededor nuestra. And many of us live in that bitterness. Y muchos de nosotros vivimos en esa amargura. The Christian life is not producing or performing things. It's receiving grace from God by faith. La vida cristiana no es sobre producir o demostrar cosas, sino de producir o de demostrar. Se trata de recibir gracia por fe. I want you to just really think that through. Quiero que pensemos en eso. It's, see, law begins by asking the question, what must man do? La ley empieza preguntando qué tiene que hacer el hombre. Grace begins by asking the question, what has God done? La gracia empieza preguntando qué ha hecho Dios. And What then has God done? receiving what he's done by faith. La gracia empieza preguntando qué es lo que ha hecho Dios y recibir esa gracia, y recibir eso que Él ha hecho por fe. Perdón. I think this is the single most important biblical principle is faith. Este es el principio bíblico más importante es la fe. God has given us everything pertaining to life and godliness. No que Él nos ha dado todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad. And how do we receive it? ¿Y cómo lo recibimos? By faith. Por fe. The faith by which we are saved is the same faith by which we are to stand and walk and live. La fe por la que nos salvamos es la misma fe por la que tenemos que estar de pie y por la que tenemos que andar y por la que tenemos que vivir. Look at 1 Corinthians. Vamos a 1 Corintios. Chapter 16. Capítulo 16. In verse 13. Versículo 13. Arceli, if you'd read that. 1 Corinthians chapter 13? 16. No. 16, ok, 16, 13. In verse 13. Yes, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Notice he says, stand fast in the faith. Dice, estad firmes en la fe. Act like men. Be strong. Compórtate como un hombre, sé fuerte. Arceli, you act like a woman. Yo me comporto como mujer. But still be strong. Y aún así soy fuerte. Lo intento. But notice it says, stand fast in the faith. Pero notemos que dice, estad firmes en la fe. Now keep in mind when the temptations come, Mantened en mente cuando la tentación venga, or the accusations come, cuando las acusaciones vengan, we're not to fight a battle. nosotros no estamos llamados a pelear la batalla. We are to just hold our ground by faith. Nosotros estamos llamados a mantenernos en nuestra posición o mantener nuestro territorio en la fe. And trust God to work out whatever he wants to work out. Y confiar en que Dios resuelva lo que sea que Él quiera resolver.
in 2 Corinthians chapter 5, Segunda de Corintios capítulo 5. Arceli, if you'd read verse 7. Yes. Voy a leer el versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. So not only are we stand fast in the faith, but we're to walk by faith. No solo tenemos que estar firmes en la fe, sino también andar por la fe. See? Trusting and resting and depending upon Him. Confiar y descansar y depender de Él. Abiding in Him. Permaneciendo en Él. And then in Galatians 2:20, which is a verse we've looked at several times, Y luego en Gálatas 2:20, que es un versículo que hemos visto varias veces, notice we're to live by faith. dice ahí que hay que vivir por la fe. And Arceli, if you would read that verse, Galatians 2:20. Yes, of course. Voy a leer Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Notice he says at the end of that verse, I live by the faith of the Son of God. Ahí al final dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. And so we are to stand and walk and live by faith. Estamos llamados a estar firmes, andar y vivir en fe, por la fe. The same way we were to be saved by faith, we're to stand and walk and live by faith. De la misma manera en que fuimos salvados por fe, estamos llamados a estar firmes en la fe o estar parados en la fe, andar y vivir en la fe. But let's go back to Ephesians Volvamos a Efesios, chapter 2, capítulo 2, and let's read two verses that are very familiar. y leamos dos versículos que son muy conocidos. Ephesians 2, 8 and 9. Efesios 2, 8 y 9. And Arceli, if you could read those. Yes. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Okay. So now we're going to add one more thing to this whole situation. Así que ahora vamos a añadir una cosa más a toda esta situación. We're going to add grace to it. Vamos a añadirle gracia. So now notice, for by grace are you saved, but it's through faith. Dice, por gracia sois salvos, por gracia, aquí en este contexto significa a través de. Turn back with me to Romans chapter 5. Vamos a volver a Romanos 5. And let's read verse 1. Vamos a leer el versículo 1. Do I just go ahead? Yes. Okay. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notice we are justified or declared righteous by faith. Somos justificados o declarados justos por la fe. That's past tense. Eso es tiempo pasado. Already been done. Ya ha sido hecho. Now read verse 2, Arceli, if you would. Ahora voy a leer, yes, of course. Voy a leer el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Notice that after our salvation, we have access
by faith into this grace in which we now present tense stand. Okay. Ahora notemos que después de nuestra salvación tenemos acceso por la fe, a través de la fe, a esta gracia en la cual tiempo presente estamos firmes. So the same way we were saved by grace through faith, De la misma manera en que fuimos salvos por gracia, por la fe, a través de la fe, we are now to stand and walk and live by grace through faith. okay. De esa misma manera estamos llamados a estar firmes, andar y vivir por gracia a través de la fe. Sí. Now, an interesting verse back in Hebrews 13. Aquí de vuelta en Hebreos 13 hay un versículo interesante. In verse 9. Versículo 9. And Arceli, if you would read that verse. Yes. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Notice in the middle of that verse, En la mitad del versículo, it is a good thing that the heart is established with grace. aquí en mitad del versículo dice que es algo bueno que el corazón esté afirmado o establecido con la gracia. That word established means strengthened. Ahí la palabra afirmar o establecido significa fortalecido. Now remember what we just got done reading in Hebrews 12:15, that if we fail to take possession of the grace of God, Aquí, o sea, recordemos lo que hemos visto en Hebreos 12, que dice que si fallamos o no llegamos a tomar posesión de la gracia de Dios, bitterness is going to set in, it's going to trouble us, and it affect everybody around us. la amargura va a surgir, nos va a estorbar y va a afectar a todos alrededor nuestra. Now, before we go on to this next verse, I want to just stop and ask, does anybody have any question here? Antes de proseguir al siguiente versículo, quiero parar aquí y preguntar si alguien tiene alguna pregunta. So we have a definition for grace. Tenemos una definición para la gracia, That's unmerited favor. It's a free gift from God. que es un favor inmerecido, un regalo de Dios. So everything for us Christians is freely given to us by God. Así que todo, everything that is given to us by Okay. God is freely given to us. Sí, que todo lo que se nos da a nosotros como cristianos se nos da gratuitamente por Dios, o sea, Dios nos lo da gratuitamente. It's not something we have to earn. No es algo que tenemos que ganar. Go back with me to 2 Peter Volvamos a segunda de Pedro, chapter 1, capítulo 1, just in verse 3. versículo 3. If you would read that, Arceli. Yes. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Okay. So notice that God has given us everything pertaining to life and godliness. Así que notemos que Dios nos ha dado todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad. And our part is to believe. Y nuestra parte es creer.
Do we really believe that he has given us everything pertaining to life and godliness? ¿Realmente creemos que Él nos ha dado todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad? Do we really believe that he is who he says he is? ¿Realmente creemos que Él es quien Él dice que es? Do we really believe that he loves us and he'll never leave us or forsake us? ¿Realmente creemos que Él nos ama y que nunca nos dejará ni nos abandonará? In Jeremiah En chapter Jeremías, 29, capítulo 29, in verse 11, en el versículo 11, if you would read that verse. que voy a leer a continuación, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. See. He has good things in store for us, not evil things. He's got a future and a hope for us. Do we really believe that? Él tiene cosas buenas almacenadas para nosotros, no cosas malas. Él tiene un futuro y una esperanza, pero realmente lo creemos. Keep in mind that God created us as objects for his love. He wants to pour out his love and grace and mercy and goodness on us. Recordemos que Dios nos creó como objetos para su amor, porque Él quiere derramar su amor y su misericordia y su gracia y su bondad sobre nosotros. But if we don't believe him, Pero si no le creemos, we'll never see all this love and grace and mercy and goodness. nunca vamos a ver este amor y esta gracia y su misericordia y su bondad. It only comes by faith. Solamente viene por fe. Remember Romans chapter 5, verse 2, we access this grace by faith. Recordamos Romanos 5, versículo 2, que dice que accedemos a esta gracia por la fe. In 1 Corinthians 15, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios. in verse 57, En versículo 57. if you would read that verse, Araceli. Yes. Dice, ya que más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notice he gives us the victory through Jesus Christ. Él nos da la victoria por medio, a través de Do Jesucristo. we really believe that? ¿Realmente creemos eso? Do we really believe that we can live a victorious Christian life? ¿Realmente creemos que podemos vivir una vida cristiana victoriosa Only by faith. solo por fe? Chapter 2 and 2 Corinthians, En 2 Corintios, capítulo 2, verse 14. versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Notice he always causes us to triumph, but where? Notemos que dice que siempre nos lleva en triunfo, pero ¿dónde? In Christ. En Cristo. And he has taken us at salvation out of Adam and he placed us into Christ. Y en la salvación Él nos ha sacado de Adán y nos ha puesto en Cristo. If we don't believe that, Sí. then Si no- we will never experience the triumphant Christian life.
Si no creemos eso, nunca vamos a experimentar el triunfo en la vida cristiana. In Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8, in verse 37, versículo 37, if you would read that, Yes. Arceli. dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Notice we are more than conquerors, Somos más que again, through vencedores him that loved us. de nuevo por medio de aquel que nos amó. It's all by faith Es todo por fe in the finished work of Christ, en la obra terminada de Cristo and it's based on the word of God. y basada en la palabra de Dios. But if we don't believe these things, Pero si no creemos estas cosas, we'll never receive them. nunca las recibiremos. So let's go back to Colossians chapter 2. Así que volvamos a Colosenses 2. And then, Arceli, if you would read verse 7. Yes. Y voy a leer el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Notice in the middle of that verse, you see this established in the faith. Aquí en mitad de este versículo vemos que dice, es confirmados en la fe. And so Paul uses several metaphors in this verse: rooted, built up, and established. Pablo utiliza varias metáforas en este versículo: arraigados, sobreedificados y confirmados. Okay. I want you to think about in that verse 7, it says rooted and built up in Christ. Quiero que pensemos en este versículo 7, donde dice arraigados y sobreedificados en Cristo. What does he mean, rooted in Christ? ¿Qué significa arraigados en Cristo? See, our spiritual roots have to go down deep into Jesus Christ. Significa que nuestras raíces espirituales tienen que llegar profundo en Cristo. Are you rooted in Christ? Estás arraigado en Cristo. See, as we grow in the grace and knowledge of the Lord, Jesus Christ, A medida que crecemos in the knowledge and in the grace and knowledge a of medida que the, crecemos en la gracia y en el conocimiento del Señor, see, we will become rooted in him. nos llegaremos a arraigar en él. The more we learn of who he is, Cuanto más aprendemos de quién es él, not necessarily in what he's done. We already know what he's done. no necesariamente en lo que él ha hecho, ya sabemos lo que él ha hecho, But do you really know Jesus Christ? pero ¿realmente conoces a Jesucristo? Those of you who are married, Aquellos de vosotros que estáis casados, when you first met your spouse, cuando conocisteis por primera vez a vuestra pareja, you didn't really know them. Realmente no la conocíais o lo You may have been conocíais. attracted to them, Puede que os sintierais atraídos a ellos, but you really didn't know them. pero realmente no los conocíais.
it's only after spending much time with them Solo es that después de pasar mucho tiempo con ellos you get to know who they really are. que llegas a conocer quiénes son realmente. They may appear one way outwardly, but inwardly they're totally different. Pueden parecer de una manera por fuera, pero por dentro son de otra manera completamente diferente. Do we really know Jesus? Realmente conocemos a Jesús. In Ephesians chapter 4, En Efesios capítulo 4, read verses 17 down through 19, Arceli. ok, voy a leer del versículo 17 al 19 de Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Perdón. This is a downward spiral of sin that starts with walking in the vanity of our minds in verse 17. Esta es una espiral hacia abajo de pecado que comienza andando en la vanidad de la mente, como dice el versículo 17. But now read verses 20 and 21. Pero ahora voy a leer el versículo 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Notice we're going to be in that downward spiral of sin, but that's not how we have learned Christ. Nosotros vamos a estar en esa espiral hacia abajo de pecado, pero no es la manera en que hemos aprendido a Cristo. What does it mean to learn Christ? ¿Qué significa aprender a Cristo? It means to study him, to spend time with him, to occupy ourselves with him, to enjoy him. Significa estudiarle, pasar tiempo con él, disfrutar estar con él, ocuparnos en él. In Revelation chapter 3, verse 20, he said, I stand at the door and knock, and if you open up to me, I will come in and fellowship with you and you with me. En Apocalipsis 3:20 dice que él está a la puerta y llama, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Are we spending time with him? Estamos pasando tiempo con él. That's the only way we're going to become rooted in Christ. Esa es la única manera por la cual nos vamos a arraigar o vamos a llegar a arraigarnos en él. If we haven't spent time with him, si no hemos pasado tiempo we con will él, never have our roots down deep into Jesus Christ. Si no hemos pasado tiempo con él, nuestras raíces nunca llegarán profundas o nunca profundizarán en Cristo. Over in Ephesians chapter 3, en Efesios capítulo 3, Arceli, if you would read verses 16 through 19. Voy a leer del 16 al 19.
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Not only are we to be rooted in Christ, but to be rooted in the love of Christ. No solo tenemos que estar arraigados en Cristo, sino también arraigados en el amor de Cristo. And see, if we don't know how much he loves us, Y si no sabemos cuánto Él nos ama, if we haven't applied his love to our lives, si no hemos aplicado su amor a nuestras vidas, if we haven't basically tested his love for us, si no hemos probado su amor por nosotros, see, then we haven't learned Christ. entonces no hemos aprendido a Cristo. Back to Colossians chapter 2, verse 7. De vuelta a Colosenses 2, versículo 7. And notice once our roots go down deep into Jesus Christ, Una vez nuestras raíces profundizan en Cristo, then just like a flower seed that is planted and the roots go down and then eventually it grows up, justo como la semilla de una flor cuyas raíces crecen y ya cuando se arraigan, ya puede salir hacia afuera y puede crecer hacia afuera. then we're going to be built up in Christ. Entonces vamos a ser edificados en Cristo. Back in John chapter 15, very familiar scripture. En Juan capítulo 15, versículo muy conocido. And Arceli, if you'd read verses 4 and 5 there. Yes. Voy a leer versículo 4 y 5 de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. See, until we learn Christ and until we know how much he loves us, hasta que aprendamos a Cristo y we can sepamos never- cuánto nos ama, we can never abide in Christ. no vamos a poder permanecer nunca en Cristo. And keep in mind, this isn't something that we can do ourselves. Y esto no es algo que podamos hacer nosotros mismos. This is something the Holy Spirit must do in us. Esto es algo que el Espíritu Santo debe hacer en nosotros. As we abide by faith in Christ and we continue to do that, we will go deeper and deeper and deeper into our relationship with him. Can you repeat that, please? Yeah, this is a very slow process. Okay. And as we by faith abide in Christ, Sí, a medida que nosotros por fe permanecemos en Cristo, we will be drawn into a deeper relationship with him by the Holy Spirit. seremos llevados a una relación más profunda con Él por el Espíritu Santo. But this is a long process. Este es un proceso muy largo.
Salvation is an event. It happens in a moment, La salvación es un evento, pasa en un momento, but spiritual growth is a process. pero el crecimiento espiritual es un proceso. And oftentimes it's very frustrating because it is so long. Y a menudo es muy frustrante porque es muy largo. True understanding of what Christ has done on our behalf can lead to no other response than gratefulness here in this verse 7 in Colossians chapter 2. Y Notice as we are rooted and built up in him and established Sí. in the faith, you have been Yeah. taught therein with thanksgiving, and it will just automatically produce gratefulness. Como dice que hemos sido arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, luego habla de que abundaremos en acciones de gracias, eso automáticamente va a producir agradecimiento. As our roots go down deep into Jesus Christ, A medida que nuestras raíces profundizan en Cristo and we become more occupied with him y nos ocupamos más en él and comfortable with him, y llegamos a estar más cómodos con él, we're going to have an attitude of gratitude. vamos a tener una actitud de gratitud, Appreciation and thankfulness. de apreciación y agradecimiento. However, in verse 8, Sin embargo, en el versículo 8, and Arceli, if you would read that verse. yes, y voy a leerlo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. And so this is a second warning regarding the false teachers that were spreading their heresy in Colossae. Esta es una segunda advertencia en contra de los falsos maestros que estaban corriendo sus falsas enseñanzas en Colosas. And he begins by saying, beware or watch out. Y empieza diciendo, mirad, que es lo mismo que cuidado con. Lest any man take you captive through philosophy. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. See, we just got done talking about this walk of faith and grace. Acabamos de hablar de este camino de fe y gracia. And immediately he says, but watch out. E inmediatamente dice, pero tened cuidado. Lest anyone, these false teachers, take you captive through philosophy. No sea que alguien, uno de estos falsos maestros, os engañe, os tome cautivos con sus filosofías. What is philosophy? ¿Qué es la filosofía? It's the highest form of intellect. Es la forma superior del intelecto. And see, many of us read the Bible through our intellect. La mayoría de nosotros leemos la Biblia a través del intelecto. We are trying to intellectually understand something that can only be spiritually understood. Estamos intentando entender algo intelectualmente, algo que solo puede ser entendido espiritualmente. I was guilty of that for about 20 years. Yo fui culpable de eso unos 20 años. I didn't understand how to trust the Holy Spirit to teach me as I studied the scriptures. No sabía cómo confiar
en que el Espíritu Santo me enseñara a través de las Escrituras. And I was taken captive by my intellect. Y fui hecho cautivo, hecho prisionero o engañado por mi intelecto. And the more I studied the Bible, the more self-righteous I became. Y cuanto más estudiaba la Biblia, más autojustificado me hacía, o más me justificaba a mí mismo. Because I studied the Bible so much, I felt like I knew more than many other people. Porque estudiaba mucho la Biblia, sentía que yo sabía mucho más que las otras personas, que los demás. But basically, I was studying the Bible in the flesh. Pero básicamente estaba estudiando la Biblia en la carne. And keep in mind that the very best that the flesh can ever produce is self-righteousness. Y recordemos que lo mejor que puede producir la carne es autojustificación. And I had attained self-righteousness. Y yo había alcanzado autojustificación. And many Christians were right there with me. Y muchos cristianos estaban ahí conmigo. Even some of the Bible teachers that we look up to Incluso, incluso algunos de los maestros de la Biblia o profesores de la Biblia, maestros de la Biblia que conocemos, que admiramos, no son hombres espirituales. Then back to that verse 8, the next thing he says is, watch out lest any man take you captive through vain deceit. Y luego la siguiente cosa que dice es que mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas. Keep in mind that all that the world, the flesh, and the devil can do is tempt, accuse, and deceive us. Recordemos, tengamos en mente que todo lo que el diablo, el mundo y la carne pueden hacer es engañarnos. So they tempt us to do the wrong thing. Nos tientan a hacer la cosa incorrecta. Then once we do it, they walk right around in front of us and say, some Christian you are, look at you. Luego, una vez que lo hacemos, se nos ponen delante y nos dicen de mira qué cristiano eres. That's the accusation. Esa es la acusación. But it's all wrapped up in deception. It's not true. It's a lie. Todo está envuelto en engaño. No es verdad, es una mentira. And so he says, watch out lest any man take you captive through vain deceit. Así que está diciendo, mirad que nadie os engañe, os tome cautivos a través de huecas sutilezas. And see, we are so easily deceived. Somos tan fácilmente engañados by our flesh. Por nuestra carne. Many of us don't even know when we are in the flesh. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuándo estamos en la carne. One of the greatest questions, one of the most often asked questions. Una de las preguntas más frecuentemente hechas. Wherever I've gone in the world is. Donde sea que he ido en el mundo. How can I know when I'm in the flesh and when I'm in the spirit? Es cómo puedo saber cuándo estoy en la carne y cuándo estoy en el espíritu. Because why? Because of the deception of the flesh. ¿Y por qué? Pues por el engaño de la carne. So he says, watch out lest any man take you captive through philosophy or vain deceit or the traditions of men. Así que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Many of the things that we do in our churches, it's just tradition.
Muchas de las cosas que hacemos en nuestras iglesias son simplemente tradición, not biblical. no bíblica. It's just the way we've always done it. Simplemente es la forma en la que siempre lo han hecho. Why do you do it that way? Pero ¿por qué lo hacéis así? Because we've always done it that way. Porque siempre lo hemos hecho así. But why? ¿Pero por qué? Because we've always done it that way. Pues porque siempre lo hemos hecho así. That's always the answer. Esa es siempre la respuesta. But Paul here says, watch out Pero that you're aquí, not taken captive by the traditions of men. y aquí Pablo está diciendo que tengan cuidado con que nadie los engañe, que no los engañen las tradiciones de los hombres. And then finally, the fourth thing he says, watch out lest any man be taken captive by the rudiments of this world. Y luego aquí la cuarta cosa que dice es que tengamos o que tengan cuidado con que nadie los engañe conforme a los rudimentos del mundo. And that word rudiments of this world. La palabra rudimentos del mundo It basically has the idea of elementary principles básicamente of this tiene, world. tiene la idea o significa aquí como los principios del mundo. In 1 John En Primera de chapter Juan, 2, capítulo 2, in verse, Arceli, if you would read verses 1 John 2, 15 through 17. yes. Voy a leer Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So watch out lest you're taken captive by the rudiments of this world, the elementary principles of this world. Así que está diciendo, mirad o tened cuidado, no sea que alguno sea tomado cautivo o sea cautivado por los rudimentos, los principios elementales del mundo. Now, notice in that verse 15 of 1 John, it says, Notemos love not the world, neither the things of the world. aquí en el versículo 15 de 1 Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Now, he's not talking about this global world. Él no está hablando aquí del mundo como el globo del mundo. He's talking about the world system. Está hablando del sistema del mundo. That's built on satanic principles. Que está construido sobre principios satánicos. Such as power and greed and lust. Tales como poder y avaricia y lujuria. Hold your place there in 1 John and go back with me to James 4. Ok, quedaros aquí en Primera de Juan y vamos a Santiago, o sea, mantened el lugar aquí y vamos a Santiago. And Arceli, if you would read verse 4. James, what chapter?
chapter 4, verse Ah, 4. ok. Y vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 4, lo voy a leer, que dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. And again, here, James is not talking about the global world, he's talking about the world system. Aquí otra vez Santiago no está hablando del mundo global, sino del sistema del mundo, Which is built on power and greed and lust. que está construido sobre poder y avaricia y lujuria. And notice the way he starts out this verse. You adulterers and adulteresses. Oh, interesante. Ok, aquí el versículo empieza diciendo, oh almas adúlteras, pero en inglés dice adúlteros y adúlteras. Yes. Notice that James refers to people who have a friendship with this world as adulterers and adulteresses toward God. Aquí Santiago se refiere a las personas que tienen una relación de amistad con el mundo como adúlteros y adúlteras contra Dios. In other words, that becomes our God. En otras palabras, eso se convierte en nuestro Dios. We've replaced our Heavenly Father with the God of this world. Hemos reemplazado a nuestro Dios el Padre con el Dios de este mundo. And back in Colossians De vuelta a chapter 2, Colosenses, remember he said that watch out lest you be taken captive by the rudiments of this world. de vuelta a Colosenses, que dice: mirad que nadie os engañe conforme a los rudimentos del mundo. But now let's go back to 1 John chapter 2 and verse 16. Volvamos a primera de Juan, capítulo 2, And he versículo says, 15. and he says in that verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life are not of the Father, but are of the world. Notemos aquí en 1 Juan 2, versículo 16, que dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Keep in mind that in the Garden of Eden, that's what Satan tempted Eve with, was lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Mantened en mente que esto fue lo que en el jardín del Edén, con Adán y Eva, esto fue con lo que Satanás tentó a Eva, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. In Genesis chapter 3, En Génesis capítulo 3, in verse 6, versículo 6, notice what he said to her. notemos lo que le dijo él a ella. And when the woman saw that the tree was good for food, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. that was lust of the eyes. Eso es los deseos de los ojos. Was good for food. That would be lust of the flesh. I'm sorry. Perdón, eso es los deseos de la carne. And that it was pleasant to the eyes, which would be lust of the eyes. Y luego era agradable a los ojos, lo cual son los deseos de los ojos. And a tree to be desired to make one wise, that would be the pride of life. Y luego árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, eso es la vanagloria de la vida. Then you go to Matthew chapter 4. Ahora vamos a Mateo capítulo 4. And you see Jesus' temptation
in the wilderness. Y vemos la tentación de Cristo, de Jesús en el desierto. And he says in verse 3, when the tempter came to him, he said, if you be the Son of God, command that these stones be made bread. Sí. Y luego dice en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. That would be lust of the flesh. Eso es los deseos de la carne. Then in verse 6, and he saith unto him, if you be the Son of God, cast yourself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning you. So that would be the pride of life. Make yourself a hero, Jesus. Luego aquí en el versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Esto es la vanagloria de la vida, porque le está diciendo básicamente, Cristo, hazte un héroe tú mismo. And then in verse 8, again, the devil took him up into an exceeding high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said unto him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. That's lust of the eyes. Sí. Y luego aquí en el versículo 8 le dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es los deseos de los ojos. But I want you to go back to 1 John one more time to Pero chapter 2 and verse 17. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. And read verse 17 if you would. Or Yes. so. Of course. Dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notice the world passes away and the lust thereof, but he that does the will of God abides forever. Notemos que dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notice just think about the workaholic. Solo pensemos, el adicto al trabajo He works so that he can buy a new car. trabaja para poder comprarse un nuevo coche. And then after 4 or 5 years, that car begins to break down and rust. Y luego, después de unos 4 o 5 años, ese coche se empieza a desgastar y a oxidar. Notice the world passes away. El mundo pasa, muere. Okay, so the beauty queen, La reina de la belleza, she makes all this makeup and she loses weight and she buys all these pretty clothes, and then one day she wakes up and she's 50 years old. Sí. Ella, la reina de la belleza, se puede comprar todo el maquillaje y puede perder peso y puede usar toda esta ropa bonita, pero un día se levanta y tiene 50 años. The world passes away. El mundo pasa. And then the bodybuilder, he lifts weights and he runs 10 miles a day, and one day he wakes up and he's 50 years old and flabby. Sí. Y luego el culturista que levanta pesas y corre 10 millas al día, pero un día se levanta y tiene 50 años y tiene, ¿cómo se dice? Como piel suelta, o sea, eso es flabby. And see what all these people are doing is trying to get life out of a dead thing.
Y The lo que esta world gente is passing away. Lo que esta gente estaba intentando hacer era sacar vida de algo que estaba muerto. El mundo está pasando, el mundo está muriendo. You adulterers and adulteresses. Vosotros adúlteros y adúlteras. And so back now to Colossians chapter 2. Volviendo a Colosenses 2, And notice at the end of verse 8, notemos el versículo 8 al final. he says, beware lest any man take you captive through philosophy, vain deceit, traditions of men, the rudiments of this world, and not taken captive by Christ. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no tomados cautivos según Cristo. Let me ask you this one question. Dejad que os pregunte esta pregunta. Are you being taken captive by Jesus Christ? ¿Estás siendo cautivado por Jesucristo? Has Christ captivated you? ¿Te ha cautivado Jesucristo? Are you so taken up with Jesus that the world is not a temptation for you? ¿Estás tan tomado por Cristo o tan enganchado a Cristo que el mundo no es una tentación para ti? Because that's what Paul's talking about here to the church of Colossae. De eso es lo que le está hablando Pablo aquí a la iglesia de Colosas. And he tells us why in the next verse. Y nos dice por qué en el siguiente versículo. For in him, in Christ, dwells all the fullness of the Godhead bodily. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. In him dwells all the fullness of God in a body. En él habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo. We're going to end there for tonight. We're Vamos a going to come terminar back. aquí. We're going to come back to this verse next week. Vamos a volver a este versículo la semana que viene. I want you to think about Quiero que penséis why Jesus Christ, and is Jesus Christ captivating you? por qué Jesucristo te está cautivando y si te está cautivando. When we started this Bible study, Joshua asked me the question. Nosotros empezamos este estudio bíblico y Joshua hizo esta pregunta. Basically, what he asked me was, why am I not captivated with Christ? Básicamente lo que él me preguntó fue, ¿por qué no estoy cautivado por Cristo? What he said was, why do I keep losing focus of Christ? Lo que dijo fue, ¿por qué sigo perdiendo el enfoque de Cristo? And the reason is because we're not captivated with him, because we have not so learned Christ. Y la razón es que no estamos cautivados por él porque no hemos aprendido así a Cristo. Let me just end with this verse in 2 Peter. Vamos a terminar con este versículo en 2 de Pedro. The very last verse in 2 Peter.
El último versículo de 2 de Pedro. This was the last thing that Peter said before he went silent. Esta fue la última cosa que dijo Pedro antes de silenciarse. In chapter 3, 2 Peter 3:18, Arceli, if you'd read that. Sí, en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. And if you do, Y si lo hacéis, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. si crecéis en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, He will be glorified through your life, both now and forever. Él será glorificado a través de tu vida, ahora y hasta y para siempre. Does anybody have any questions or thoughts they want to share? ¿Alguien tiene alguna pregunta o pensamiento que quiera compartir? Tim, creo que hoy nos enseñaste algo muy profundo que confronta nuestra propia vida, no la vida de los demás, sino confronta nuestra propia vida, cómo vivimos la vida cristiana, que nos hemos tratado de llenar de mucho conocimiento para autojustificarnos y hemos perdido la pregunta de Joshua, hemos perdido el enfoque, hemos perdido el encantamiento de lo que es Dios, de lo que es el Salvador. Y ahora nos has llevado a ese punto de estar cautivos en Cristo, teniendo la plenitud de la deidad, y creo que ese es un buen punto para, al menos para mi vida, para estar cautivo por el Señor. Hiciste la pregunta que si estamos cautivos, y en lo personal puedo decir que las veces que me siento cautivado por el Señor, no quisiera salirme de ahí, y cuando estoy desesperado y cuando estoy viviendo en la carne, quisiera regresar, pero es difícil en la carne regresar a él en ese punto. Sí. Yeah, So gracias. he's saying, de nada. So he's saying that today we touched a point that confronts our lives as Christian, as living the Christian life, because the point of because we have been trying to study the Bible or learn on our own, like by ourselves, and all that we get to is to self-righteousness, and we self-justify ourselves. And you made the question, or you asked the question, are you even captivated with Christ? And there are a few times, or just a few times, that he personally says that he's captivated with Christ, and when he's there, he doesn't want to leave. But when he loses the focus of Christ, then it's hard, being on the flesh, to go back to that point when you are captivated with Christ. And Right. And that's a summary of all he Exactly. said. And the only way back Y el único camino de regreso is through Romans 6. es a través de Romanos 6, To by faith believe that this flesh that I'm in has been crucified, and I am a brand new creation in Christ. que es Romanos 6, que por fe creemos que hemos sido crucificados, y por fe somos un ser nuevo creado en Cristo. That is God's only remedy.
Es el único remedio de Dios for the flesh. para la carne. Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Gálatas 2:20, soy juntamente crucificado con Cristo. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amen. He who is dead is free from sin. El que está muerto es liberado, está libre del pecado. Romans 6:7. Romanos 6:7, que seguramente lo he dicho mal. And until we believe that, Y hasta que And count creemos on it. eso, the flesh will continue to deceive us. la carne continuará engañándonos. But we'll continue to keep reminding ourselves of that one remedy. Pero vamos a continuar recordándonos a nosotros mismos de ese único remedio. In 2 Peter En 2 de Pedro, chapter 1, capítulo 1, I just want to give you this reminder again. solo os voy a dar este recordatorio otra vez. We've looked at this before, but Arceli, if you would read verses 12 and 13. Yes. 2 Peter 1. 2 Peter 1, 12 and 13. Of course. Voy a leer 2 de Pedro 1, 12 y 13, que ya lo hemos visto antes, pero voy a repetirlo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Even though they knew the truth and they were established in the truth, he was going to keep reminding them. Aunque ya sabían la verdad y estaban confirmados en la verdad, él les iba a seguir recordando. And in Philippians chapter 3, Paul makes a similar statement. En Filipenses 3, Pablo hace una declaración parecida, una afirmación parecida. Philippians chapter 3, verse 1. En Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. He says it's a safeguard for you, for me to keep reminding you. Dice, es seguro para vosotros y para mí el seguir recordándoos las And cosas. then the very next verse in that Philippians passage says, beware of the dogs. Beware of the evil workers. You know, so here, it's very similar to what we just saw in Colossians. Watch out. Lest you Porque be luego taken captive. en los siguientes versículos de aquí, en el siguiente versículo, en el 2, les está diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Básicamente les está diciendo lo mismo que en Colosenses, tened cuidado con las otras personas. Remember, there's a battle going on inside of each one of us. The flesh is warring against the spirit. Hay una batalla sucediendo dentro de cada uno de nosotros, la carne contra el espíritu. And there's many people in the church, and everyone that walks into that church has a flesh. Y hay mucha gente en la iglesia y cada persona que entra a la iglesia tiene una carne. So which is better, to have a church of 10 people with 10 fleshes, or a church with 200 people and 200 fleshes? Así que, ¿qué es mejor? ¿Tener una iglesia de 10 personas con 10 carnes o una iglesia de 200, me parece que ha dicho, con 200 carnes? I praise God for the small churches. Yo alabo a Dios por las iglesias pequeñas. Yeah. Yeah. Me too. Thank you, Tim. Yeah. Any other thoughts or questions or?
¿Algún pensamiento más? ¿Preguntas? Tengo una duda, hermana Araceli, Yes. para que me haga Sí, favor de preguntarle al pastor. por De, supuesto. de segunda de Pedro, capítulo 1, Sí, correcto. si nos puede ayudar el pastor Tim a profundizar un poco más en el versículo 5 al 7. Ok, voy. ¿Algo más? O ya No, dices. nada más. Okay. Gracias, hermana. Gracias. So he's asking if you could, in 2 Peter 1, 5 through 7, if you could go a little deeper there. Yeah. Beginning in verse 2, Comenzando el in versículo 2 2, Peter, in 2 Peter chapter 1, segunda de Pedro 1. and keep in mind that the key word in 2 Peter is knowledge. It's used 13 Recordemos times. que la palabra clave de segunda de Pedro es conocimiento, que se usa 13 veces. And that knowledge it's gone from wisdom to understanding to knowledge, and it's a deeper. It's not a worldly knowledge; it's a spiritual knowledge. Es el conocimiento, un conocimiento espiritual, es el que se obtiene cuando pasas de sabiduría a entendimiento y de entendimiento a conocimiento. Es un conocimiento más profundo, no es del mundo. And in verse 2, he says, "Grace and peace will be multiplied unto us through the knowledge of God and of Jesus our Lord." Ahí en el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Then he says in verse 3, Arceli, if you would read that. Of course. Y luego dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Notice his divine power has given unto us everything pertaining to life and godliness, but it comes through the knowledge of him. Vemos que su divino poder nos ha dado todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad, pero mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Then in verse 4 it says, whereby, meaning by that knowledge, are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of his divine nature. Y luego el versículo 4 dice, por medio de las cuales, por medio del conocimiento, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. So then in verse 5, he luego, says, besides all this, besides everything pertaining to life and godliness, grace and peace being multiplied unto you, you might be a partaker of his divine nature. Besides all this, giving all diligence, or watch, be very, very careful to add to your faith virtue. En el versículo 5 dice, aparte de todo esto, vosotros también, aparte de la gracia y la paz multiplicadas, aparte de todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad, aparte de todas, de haber llegado a ser participantes de la naturaleza divina, aparte de todo esto, poniendo toda diligencia por esto mismo, tener cuidado o procurad añadir a vuestra fe virtud. And he says, to virtue add knowledge. A la virtud añade conocimiento. And to knowledge add temperance or self-control. Al conocimiento añade dominio propio, autocontrol. And to self-control, patience. Al dominio propio, autocontrol, paciencia. And to patience, godlikeness. A la paciencia, godliness. Piedad. And to godliness, brotherly kindness. A la piedad, afecto fraternal. Perdón. And to brotherly kindness, love. Y al afecto fraternal, amor. And I want you to think about the progression here
quiero que penséis en el progreso aquí, la progresión. I think this is a progressive passage that as we grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, these things are going to increase. Creo que este es un pasaje de la progresión, de que a medida que crezcamos en el conocimiento, I'm so sorry. As we grow, In the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, these things are going to increase. okay, que a medida que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, estas cosas van a aumentar. Because he started this whole passage with knowledge. Porque empezó todo este pasaje hablando del conocimiento y el conocimiento y el conocimiento. Knowledge of him. El conocimiento de Él. And so when I look at my own growth process, Así que cuando miro mi propio proceso de crecimiento, after I came to know Christ, después de haber conocido a Cristo, the first thing I wanted to deal with was virtue. la primera cosa con la que yo quería tratar era la virtud. I wanted to get rid of all the dirty jokes and all the swear words Yo quería and the librarme drinking. de todos los chistes sucios y de todas las malas palabras y de todo el beber, tomar. Whatever. And then I wanted to know more about the Bible. I wanted that knowledge. Y luego yo quería saber más de la Biblia, yo quería ese conocimiento. And then I realized how out of control I really was, how angry that I got. Y luego me di cuenta de qué tan fuera de control yo estaba, o sea, de lo enojado que yo estaba. And then I realized how impatient I get. Y luego lo impaciente que me vuelvo. And then came this God-likeness that I wanted so badly. Y luego llegó esta piedad que es la imagen de Dios que yo quería tanto. And then brotherly kindness. Y luego el afecto fraternal. Notice the last thing that he talks about here is love. Notemos que aquí la última cosa de la que habla es el amor. Because I think true biblical love comes way down the line. Porque creo que el verdadero amor bíblico viene muy al final del camino. It comes long after the virtue and the patience and self-control. Viene mucho después de la virtud y la paciencia y el dominio propio. And then in verses 8 and 9, if you'd read those, Arceli, I mean, it's real clear. Yeah. Y luego voy a leer el 8 y el 9, que son versículos que la verdad están bastante claros. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mm-hmm. So I hope that helps. Espero que eso ayude. Sí, pastor, muchas gracias. Yes, it does. Thank you. But notice that word knowledge again in verse 8. Luego notemos ese conocimiento otra vez en el versículo 8. So if someone would close us in prayer. Alguien que nos cierre en oración, por favor.